Amén, hermanos. Mis amados hermanos, qué alegría que volvieron. Qué bueno, gracias, son valientes. Qué bueno que están aquí, me alegra mi corazón verles, estar con ustedes. Es un privilegio para mí, bien dijo el pastor, no acostumbramos salir algún domingo completo, ¿verdad? Irnos de vagos, pero yo estoy muy feliz de estar con ustedes. No sé si tenga trabajo cuando vuelva, ¿verdad? Si no, ya estoy pensando dónde voy a limpiar árboles o a ver qué patio limpio por acá, si me dan trabajo, si me corren por allá. Pero me da mucha alegría de verdad estar con ustedes. Ha sido tiempos bien bonitos, ver las parejas, ver el amor de ellos, entre ellos, y yo me sorprendo de verdad, y lo digo, no sé, lo más propio que puedo decirlo, porque yo siento que no tengo nada, no soy nada, y trato de ser útil nada más, pero cuando veo los testimonios y oigo los hermanos que Dios les habla, que Dios hace la obra en sus vidas, entonces mi pensamiento es, tiene que ser Dios, pues, tiene que ser el Señor el que hace la obra. Eso no es de hombres, no es de humanos, pero lo que hemos hablado en estos días de matrimonios tiene que ver con algo que es una necesidad que tenemos todos nosotros. ¿Sabes cuál es? La necesidad de amarnos entre esposos, la necesidad de comprendernos, de ayudarnos, de valorarnos. Este mundo lo que hace es que no valora a su pareja, no valora, no aprecia, ¿verdad?, el tesoro tan grande que tiene a su lado. Lamentablemente somos así, valoramos lo que perdemos, ¿no es cierto, hermanos? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Nadie valora realmente a la esposa hasta que todo está arruinado y luego lamenta el corazón diciendo, ¿qué me faltó? ¿Qué me falló? ¿Por qué no lo hice? Así que qué bueno es desde ahora analizar mi corazón, mi vida, y pensar un poco que el amar a mi pareja tiene que ver con mi propia bendición, tiene que ver con mi propio beneficio, tiene que ver con el éxito, con la felicidad de mi hogar. Una esposa feliz será una esposa de mucha bendición, una esposa que va a rendir, va a multiplicar sus virtudes, sus bellezas, sus dones, todo, ¿verdad? Porque está en la plenitud de su vida, porque tiene gozo, alegría, no tiene cargas, no tiene tropiezos en la vida. Entonces, a ti, varón, te conviene que tu esposa sea feliz, y a ti, hermana, te conviene que tu esposo esté feliz, que esté contento, que tenga una vida agradable, hermosa, ¿verdad? Ese no es mi mensaje, solamente quiero hablarte de mi corazón, ¿verdad? Pero vamos a la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 6, segundo libro de Samuel, capítulo 6, allí será nuestro estudio. Te quiero hablar de la presencia de Dios en tu casa, la presencia de Dios en tu casa. Glorioso tiempo cuando allá en el 1994 Cristo entró en mi corazón. Me agrada recordar el momento en el cual Dios me salvó y Dios me permitió hacer una decisión allá en el centro de la ciudad de Tijuana junto con mi esposa, y Dios cambió nuestra vida. Hubo una época de cambios, de transformación. Dios en su misericordia tuvo compasión de mí, y siendo yo un hombre mundano, un inconverso, un hombre sin Cristo, Dios trabajó en mi corazón, en mi familia, en mi esposa, y teníamos una belleza en cuanto a la oportunidad, porque nuestras hijas estaban en el vientre de mamá, estaban por nacer apenas. Ellas nacieron, abrieron los ojos en un lugar cristiano. Nuestro hijo Alberto sí sufrió nuestras rebeldías los primeros 5 años, después a los 5 años nacieron las gemelas, 4 años, y todo cambió. Dios bendijo nuestra vida. Cuando Dios entró a nuestro hogar, de verdad, hermano, una transformación increíble, increíble. Yo quiero que tú tengas eso en tu corazón, que Dios esté en tu casa, de verdad reinando en tu casa, de verdad gobernando tu hogar. Así que vamos a leer y luego vamos a pensar en algunos detalles. El mensaje de hoy tiene más la idea de una meditación, así que relájese, no se sienta cargado, no se sienta gravoso. Vamos a disfrutar de la Biblia en esta tarde. ¿Qué le parece? Vamos a abrir la Biblia. Dice el 6:1: David
volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, probablemente ahí, ¿verdad?, guiando a los animales. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Vamos a orar. Señor, gracias por tu dulce presencia en este lugar. Gracias, Señor, por los testimonios que hemos escuchado. Qué impresionante es la manera en la cual tú bendices. Cómo nos maravillamos cuando la iglesia agradece tu mano de poder sobre sus vidas. Te pido, Señor, que a cada hermano y hermana que ha dado un testimonio de gratitud, tú le recompenses y le bendigas grandemente y sigas trabajando en nosotros. Y ahora pedimos tu ayuda. Bendice tu palabra, úsala con poder y háblanos una vez más. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén, amén. No vamos a los versículos, pero una ocasión el arca de Jehová andaba errante. Los filisteos la habían atrapado después del tiempo de Elí. En la muerte de Elí y los hijos de Elí habían caído los filisteos, se habían llevado el arca, y el arca había sido una evidencia del poder de Dios, porque no vamos a ver la historia larga, pero recuerda usted, el arca hizo estragos, ¿verdad?, en los templos de los filisteos, el templo de Dagón, y luego esa arca fue llevada, entregada en regreso a una tierra, en una tierra que era en el puro intermedio entre filisteos y judíos e Israel, y allí una población, hermano, empezaron a ver lo que había en el arca, y dice la Biblia que mucha gente murió, mucha gente falleció, porque el arca de Dios los había aniquilado. Cuando David recibe el arca, David tenía un tremendo gozo, una tremenda alegría. El arca, hermano, era un símbolo de la presencia de Dios en la vida. Usted quiere recordar junto conmigo un poco acerca del tiempo cuando Dios creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre, Dios tiene todavía el anhelo de la comunión con el hombre. Dios hizo al hombre para estar en comunión con él. Dice la Biblia que Dios hizo toda su creación, pero Dios hizo al hombre con el cual podía tener relación, comunión, diálogo, plática. Los hombres somos una creación muy especial de Dios, hermano. Los hombres no somos como los animales, no somos como las plantas, no somos como las aves, los peces. La Biblia dice que toda la creación alaba a Dios, y nosotros decimos, como la Biblia repite, que los árboles dan palmadas de aplauso a Dios, y toda la creación está en alabanza a nuestro Dios. Pero solamente el hombre fue creado
con la cualidad y la característica de maravillarse, de admirarse de Dios, de admirar a Dios, de amar a Dios y de tener relación personal con su Dios. Entonces, el deleite de Dios es que Dios y el hombre tengan comunión. Eso fue lo que Satanás miró y por eso nos ha separado. Y el deseo de Cristo es precisamente unir esa comunión. En el tiempo de Israel, en el tiempo de Moisés, el Señor tuvo esa iniciativa de unir a su pueblo. ¿Sabes cómo lo estaba uniendo? A través del arca del pacto, a través de la comunión entre Dios y los hombres. Sacerdotes, empezando con Aarón, ¿verdad? Y su descendencia, ahora tenían esa virtud de tener esa relación. El sacerdote era un eslabón entre Dios y los hombres para la comunión. El sacerdote debía traer una ofrenda, una sangre de algún animal limpio que viniera a traer primeramente santidad para el sacerdote. Y dice la Biblia que después ofrecía a favor del pueblo. Entonces el sacerdote era intermediario entre Dios y los hombres y entre los hombres y Dios. Era el eslabón perfecto, ¿verdad? Pero ahora no necesitamos sacerdotes porque Jesús es nuestro sacerdote. Él es nuestra relación con Dios. Él es nuestra comunión con Dios. Entonces, el arca, hermano, en la Biblia, cuando hablemos del arca, vamos a pensar en la relación física de unión entre el hombre y su Dios. David estaba tan emocionado. Era una multitud, hermano, 30,000 hombres. 30,000 hombres, un ejército de hombres con temor de Dios, un rey, el cual es el héroe de todos nosotros en muchos grados, ¿verdad? Pero hoy no va a ser nuestro héroe. Hoy vamos a tener a David, lamentablemente, como muchos cristianos que tienen miedo de llevar la gloria de Dios a su casa. Lamentablemente, muchos cristianos ven la vida cristiana y dicen, no, eso es mucho para nosotros. No, ¿cuándo vamos a alcanzar esos niveles? ¿Cuándo vamos a poder? David estaba mirando el arca, se gozaba, se alegraba. Dice la Biblia que danzaban, traían címbalos, traían alegría, traían sonidos, traían música, canciones, cantos, himnos, toda la alegría que usted se puede imaginar. Pero de repente pasó algo que hasta la fecha nos cuesta trabajo entender. Un hombre llamado Abinadab, que era el que estaba encargado de manejar el arca y de organizar el arca, tenía 2 hijos. Uno, Ahío, y el otro, Usa. Probablemente Ahío sería mayor y tal vez Usa, vamos a pensar solamente así, Usa tal vez sería menor. Tal vez por lo impetuoso, tal vez por la confianza que tenía. Y Ahío, que era el mayor, iba en el frente de los animales, probablemente guiando a los bueyes, y Usa venía detrás observando cómo las cosas se daban. En un momento en el cual los bueyes tropezaron, dice a la Biblia que Usa extendió su mano porque sintió que el arca se caía al suelo. Cualquier hombre, hermano, diría, Usa no está haciendo nada malo. Al contrario, quiere ayudar. ¿Tú nunca has leído ese pasaje y has dudado de por qué Dios mató a Usa? ¿Nunca has pensado así como yo? ¿El único loco soy yo entonces? No, ¿verdad? Yo sé que todos nos imaginamos, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tiene que morir Usa? Hermano, yo creo que aquí Dios juzgó, sentenció y aniquiló a Usa porque Usa creyó que Dios no podía solo. Y es insondable la mente de Dios. Y no entendemos los propósitos y las maneras de Dios. Pero tú y yo tenemos que aprender cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios se mueve. Hay cosas que nos pide Dios y uno juzga, ¿verdad? Y dice uno, no, esto no puede ser así. A veces queremos ser más compasivos que Dios. A veces queremos, y no voy a entrar en detalles porque a veces lastima el corazón uno sin querer, pero hay ocasiones que Dios dice, por ejemplo, de alguien, esta persona por esto y esto no se puede casar. Y dice uno, ay no, pobrecito, sí, que se case. ¿Verdad que sí? A veces pensamos así.
o no creemos que sea tan duro como Dios piensa. Una hermana un día me dice, porque su hija se le fue con el novio y luego regresó a la iglesia, a la casa de su casa, y luego empezó a ir a la iglesia, y luego va rápido la mamá y me dice, pastor, ¿a qué hora es el culto de jóvenes? Porque mi hija quiere ir. Yo no sé, esa hermana, después de ahí se fue de la iglesia, nunca más volvieron. Pero yo le dije, pastor, no puedo ir al culto de jóvenes. Lamentablemente me duele mi corazón, era una muchachita. Pero no, las cosas ya no eran para que anduviera en un culto de jóvenes. Entonces, hay cosas que uno dice, no, es muy pesada la vida cristiana. ¿Cuántos jóvenes se convierten y dicen, pero no puedo tener novia de la universidad? Pero no puedo ir al baile. Pero no puedo hacer Halloween. No puedo comer rosca de reyes. Oiga, qué exagerados allí. Oiga, qué pesada es la vida cristiana. Ahí me quieren traer con falda de monja. Y juzgamos porque no entendemos el corazón de Dios. Hermano David, dice la Biblia que tuvo temor de Dios, pero yo creo que en la Biblia hay diferentes fases del temor de Dios, y creo que el temor de Dios de David aquí fue malo. Fue malo porque le dio miedo confiar en que Dios tendría control de su vida. Le dio miedo confiar que él puede entregarse a Dios con todo el corazón y Dios va a cuidar de él. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo ya estaba casado, yo me convertí ya casado con hijos, pero a los años me llamó Dios al ministerio y mi gran miedo era, ¿cómo voy a mantener a mi familia? ¿De dónde? ¿De dónde me va a bendecir Dios para alimentar a mi esposa y mis 3 hijos? Ahora no adelgazo ni queriendo, hermano. ¿Cómo Dios es bueno, verdad? Dios es bueno en gran manera, y uno, hermano, hace mal en no confiar en Dios, en no creer que Dios tiene todo el control. Así que David rápidamente dice, no, ni loco acepto aquí el arca. Yo no quiero el arca de Dios aquí en mi casa. No quiero que el arca venga a mi hogar. Entonces vamos a enviarlo a otra parte. Mándelo a la casa de alguien, a ver qué loco lo recibe, a ver qué hombre, verdad, insensato quiere el arca de Dios. Qué tremendo esa forma de pensar de nuestro héroe, el rey David. Y dice la Biblia que el arca fue enviada, hermano mío, a la casa de Obed Edom. Dice versículo 10, de modo que David no quiso traer el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Quizá David estaba alerta, ¿verdad? A ver cuántos mata a Dios hay hambre, a ver cuántos mueren. Ahí está tu pariente, tu amigo, el que no conoce de Dios. Este primo mío está loco, va a hacer loca a sus hijas y a sus hijos. Se le van a enloquecer su familia porque se hizo cristiano. Mira nomás, va a amargar su familia. Se van a hacer locos. Van a estar allí, ¿verdad? Y les va a ir mal en la vida. ¿Por qué? Porque traicionan la fe de nuestros padres y se van a esa fe que ni saben si les va a funcionar. Allá estaba David pensando de Obed Edom cómo le iría. Pero ¿sabes qué hace Dios en una casa donde está el arca de Dios? ¿Sabes cómo Dios bendice, cómo Dios provee, cómo Dios da, cómo Dios ayuda, cómo Dios sana, cómo Dios endereza? Hermano, hemos sido testigos del poder de Dios por años. Por años, amada familia, por años, amada iglesia. Hemos visto la gracia de Dios sanando corazones, perdonándonos y concedernos perdonarnos unos a otros, aunque nos hemos hecho daño. Oh, hemos visto sus maravillas. Pero David no estaba convencido todavía, no estaba seguro. Así que envió el arca a la casa de Obed Edom. Obed Edom, dice la Biblia que Obed Edom
era un hombre de una zona de incrédulos. Obed-edom geteo. Obed-edom era siervo de Edom, dice su nombre. Probablemente Obed servía a los edomitas. Siervo de Edom era su nombre, Obed-edom. Probablemente Obed trabajaba entre incrédulos. ¿Tú te acuerdas de los edomitas? Los edomitas son descendientes de Esaú. Esaú es Edom. Edom significa rojo por las lentejas. Entonces los edomitas, enemigos de Israel por muchos años, desde Esaú y Jacob, siempre los edomitas han sido enemigos recios de Israel. Pero eran enemigos que se habían de alguna manera algunos relacionados, y Obed-edom era un fiel creyente de Dios, pero él servía a edomitas. ¿Cómo a veces tiene que venir alguien de afuera, hermano? Alguien que no tiene nada que ver con las cosas de Dios para mostrarnos cómo es servir a Dios. A veces los de casa no sirven a Dios, pero viene un extranjero, un recién llegado, un recién convertido, uno que viene, como dijo un hermano en las gratitudes, Dios me sacó de lo vil y despreciado del mundo, dijo un hermano. Amado hermano, de ahí venimos todos. De ahí venimos todos. Porque por su gracia Dios transforma corazones. Y Dios cambia vida. Y Dios cambia nuestro pasado, presente y futuro. Porque ahora, aunque el pasado ahí está, ya no me juzga, ya no me señala y no me crucifica o no me condena al infierno. Ahora tengo un destino eterno, nuevo, renovado en la sangre de Cristo. Porque Dios me ha perdonado, hermano. Obed-edom, hermano, está ahí con temor de Dios. La presencia de Dios está en la casa de Obed-edom. Y dice la Biblia, todo lo que tenía fue bendecido por causa de ese hombre, que aunque servía a incrédulos en un tiempo, ahora tenía en su casa el temor de Dios, tenía en su casa el celo por la palabra de Dios. Todo había cambiado. Antes ahí solamente se oían corridos tumbados. Ya no. Antes se oían maldiciones y pleitos. Víboras y serpientes y alacranes salían de los labios de él y de ella. Pero Dios cambió ese corazón. Y en la casa de Obed-edom se oían cantos para Dios, alabanzas de Dios, cambios y transformaciones y testimonios que Dios había hecho cosa grande en la vida de Obed-edom y de toda su familia. Hermano, Dios le dio a Obed una tremenda armonía y una tremenda autoridad para cambiar la vida de toda la gente a su lado. Amado varón, Dios te ha hecho responsable de cambiar el rumbo de toda tu familia. Escúchalo bien. Dios te ha dado esa virtud para que tú seas el caudillo, ese hombre que va a marcar la diferencia entre un pueblo que le honra al diablo y un pueblo que va a servir a Dios. Tú eres responsable. Obed-edom solamente tuvo que decir, sí Señor, mándame esa arca. Yo estaré a tu lado, yo estaré contigo. Oh, hermano, ¿cuántos de ustedes creen que Obed-edom sabía lo que le pasó a Usa? ¿Sabría o no sabría, hermano? Si tú sabrías, tú lo hubieras aceptado. Sí, pastor, ¿cómo que no, verdad? ¿Verdad? Dice uno de valentón. No, uno no sabe lo que uno pudo haber escogido. Pero ¿sabes qué? Obed-edom sabía lo que Dios era capaz. Sabía. ¿Sabes? Dios es tan misericordioso que aun cuando seamos malos, Él permanece fiel y Él sigue siendo bueno. No tengas temor nunca de entregarte a Dios. Nunca en tu vida tengas duda de si Dios es misericordioso y si fallo me va a perdonar. Hermano, te lo digo 1 y 100 veces, Dios siempre te va a perdonar. Dios siempre te va a amar. Dios siempre te va a sustentar. No tengas ni una sola duda. Si Dios te llama a servirle, sírvele. Si Dios te llama a prepararte, hazlo con todo tu corazón. Si Dios te llama a sacar cosas de tu mundo, de tu vida, de tu casa, de tu hogar, cosas que te contaminan, amistades malas, malos noviazgos, malas relaciones, hermano, no tengas temor, nunca tengas duda. Dios te va a guardar en sus manos.
Obed-edom, hermano, tenía ahora una victoria bien grande. Tenía a Dios en su vida. Un glorioso altar de adoración estaba en la casa de Obed-edom. Todo el mundo debe ver que tu hogar es nuevo y diferente, hermano. Todo el mundo, toda tu familia, toda la gente, aún los que te vieron contaminarte, aún aquellos con los cuales conviviste, aún aquellos con los cuales corriste en el camino de la perdición, deben saber que tú has escogido el camino de Dios. Y allí, hermano, cuando el arca de Dios está en tu casa, Dios va a empezar a bendecir tu hogar, va a empezar a cambiar tu hogar. El poder de Dios, la vida de Dios, el amor de Dios te va a llenar de una energía tremenda para cambiar cosas, para hacer cosas. El plan de Dios siempre será bendecir, hermano. Siempre es prosperar. Siempre, cada hombre en la Biblia que tú ves que caminaba con Dios, Dios le daba abundancia, Dios le bendecía. Yo no predico un evangelio de prosperidad. Yo no creo que siempre que Dios bendice tiene que ser con dólares, ¿verdad? No creo eso. Pero sí creo que la Biblia dice que joven fui y envejecido, y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Nunca un hijo de Dios va a andar mendigando limosnas a este cochino mundo, hermano. Nunca. Siempre Dios te va a honrar, ¿verdad? Lo digo no por alabanza a los judíos, pero en cada país del mundo donde tú ves un judío, no vas a ver ahí un hombre mendigando. Nunca, nunca. De alguna manera, aunque hoy sean un pueblo ciego, tienen la bendición de Dios solamente por ser hijos de Abraham. Dios le dijo a Abraham, yo bendeciré tu descendencia. Y Dios lo ha cumplido, hermano. Ni Hitler con toda su maldad trató y quiso y lo intentó y mató a millones, pero no destruyó ese pueblo que entre más lo sacudían, más brillaba. Hermano, el cristiano fiel, genuino, no debe nunca juzgar al pueblo judío. Nuestro Cristo es judío. Todos los hombres grandes de la Biblia que nos enseñaron grandes cosas han sido judíos. Los hombres que admiramos han sido judíos. Y Dios, hermano, ha querido traer bendición. Este santo libro lo ha querido traer a base de judíos. Así que tú y yo no podemos nunca juzgar al pueblo que ya Dios juzgó. Y Dios un día va a restaurar. Dice la Biblia que Él va a bendecir al Israel de Dios. Así dice en Gálatas. Cuando ese pueblo reconozca a Cristo, un día lo hará, hermano. Un día lo hará, no sé cuándo, no sé cómo, pero un día Dios va a restaurar a ese pueblo. Así que cuando Dios te bendiga a ti y te conceda llevar el arca de Dios a tu casa, cuando vengas a tu hogar y digas, ya me compré mi Biblia, mi amada tiene su Biblia, mis hijos tienen su Biblia, hijos míos, es la tarde, vamos a descansar, pero antes de dormir, traigan sus Biblias, traigan su himnario, vamos a cantar, vamos a orar, vamos a leer un poquito, vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a tomar decisiones. El altar de Dios estará llenando tu casa, estará bendiciendo tu casa, hermano. Ahora la casa de Obed-edom era una casa de provisión. Era una casa de nutrición espiritual. Era una casa donde todo había cambiado. Mi amado hermano, muchas personas tienen religión, pero no tienen la presencia de Dios. David, podríamos decir de David que era un hombre creyente. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que había ahorrado mucho para el templo. ¿Te acuerdas cuánta riqueza ahorró para el templo? ¿Te acuerdas qué tesoros tenía pensando en el templo? ¿Te acuerdas qué anhelos tenía de construir el templo? Y cuando le dijo a Natán, Natán, quiero hacer un templo, ¿qué dijo Natán? Sí, cómo no, hazte un templo bien grande. Y de repente le dijo Dios a Natán, no, dile a David que no puede él, porque él derramó mucha sangre. David era un buen hombre, pero era un hombre que no se quería comprometer. ¿Sabes cuántos hombres hay que son buenos hombres, pero no se quieren comprometer? Oh, no, yo estoy ligado a mi empresa, yo no puedo servir mucho a Dios, yo estoy en mi empresa. Hermano mío, todo lo que es fuera de Dios es secular en esta tierra. Todo. Tú vas a decir, no, pastor, pero de ahí vivo. La verdad, amado hermano,
El pensamiento nuestro debe de ser: yo vivo para Dios y todo lo demás es secundario. Tú me dirás: no lo entiendo, pastor, no entiendo cómo es que explica eso. Es que no lo entendemos porque no hemos dado pasos de fe. No nos hemos adentrado a la comunión con Dios. Cuando lo hagamos, cuando empecemos a avanzar, así como Pedro, cuando Cristo le dijo: pues soy yo, ven, camina en el agua, y Pedro empezó a caminar en el agua, hermano. Juzgamos a Pedro, pero nadie caminó sobre el agua como Pedro. Pero la Biblia dice: cuando él empezó a ver el viento, entonces empezó a hundir. ¿Sabes por qué nuestra vida frena, se topa? Nuestra vida no avanza, no crecemos, no maduramos. Nuestros hijos nos ven fríos, nos ven apagados. ¿No será que nos falta la fe de Obed-Edom? Un hombre que, aún sabiendo lo duro que puede ser el evangelio, lo duro que puede ser la palabra de Dios, lo duro que es el ministerio, dice: sí, yo quiero el arca de Dios en mi casa. ¿Cómo que no? Y fue ahí donde Dios dijo: yo voy a bendecir a ese hombre. Le voy a dar a ese hombre. Dice la Biblia en 2 Corintios 3, 18. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Ay, bueno, perdóname. Aquí estamos ya. Dice la Biblia: por tanto, leo el 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando empezó nuestra conversión, empezó nuestra transformación. Allí fuimos salvos, completamente salvos. No me malinterprete, no piense que es un proceso ser salvo. No, no, no. En el momento en que creímos, dice Efesios 1, el Espíritu fue puesto como un sello en mi corazón, en mi mente, y Dios ahora dice: Él es mío. Como una factura, cuando alguien paga una factura, hace un recibo y le pone un sello de pagado. Así dice la Biblia en Efesios 1:13, Dios puso su Espíritu Santo en mi corazón y la compra fue sellada. Pero empezó un proceso de transformación, un proceso de cambio. Muchos batallamos con muchas cosas, ¿verdad? Recién salvos, recién convertidos, con muchas ganas, con mucho ánimo, pero todavía bien habituados al mundo. Ya tira esos discos de quién sabe quién. Ay, no, si cuestan bien caros, ¿verdad? Y ahí están batallando. Quita esa ropa ya de tu closet, ropa inmunda, ¿verdad? Tira esos pantalones, hermana, tira esas minifaldas. Ay, no, si están recaras, que me gustaban mucho. Pero ya eres salva. Pero cómo cuesta todo ese proceso, ¿verdad, hermano? Y sabes, nunca en la tierra llegaremos a la perfección. Cada día estamos creciendo, madurando, aprendiendo. Pero cuando llega el momento, como David, cuando ve el arca venir y ve el arca tan fuerte, ve la presencia de Dios tan fuerte y que dice: no, no quiero el arca de Dios conmigo. Entonces te voy a decir algo: no hay transformación. Se detienen los cambios de Dios. No hay transformación, no hay purificación, no hay pureza en las vidas. Los cristianos pueden tener 10, 20, 30 años y siguen inmundos de labios todavía. Siguen mundanos, siguen pensando con frivolidad, siguen creyendo que no le hacen mal a nadie, que están bien, que un día oraron, van a ir al cielo, pero viven de una manera que no honran el nombre de Dios. Y es lamentable, hermano, porque muchos que decimos a lo mejor ser salvos, solamente vivimos en una religión que estamos aprendiendo a vivir. Decimos amén, gloria a Dios, Dios te bendiga, estamos en la iglesia, pero la verdad es que no estamos siendo transformados porque no estamos dispuestos a tener la gloria de Dios en nuestra casa. Se requiere una valentía preciosa. Se requiere un corazón decidido.
Se requiere que tú vayas con el Señor y le digas: Señor, yo no quiero una religión. Yo no quiero vivir solamente en apariencia. No quiero vivir dándote migajas, Señor. Quiero conocerte, quiero amarte, quiero entenderte. Como hay frases en la Biblia que cautivan mi corazón. Un pasaje de un siervo de Dios que pasó tanta tribulación, al final dijo de Dios: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pobre Job, cómo le fue como en feria, ¿verdad? Y cómo lo bendijo Dios después. 4 tantos más le aumentó Dios. Y le dio una tremenda familia y tremenda abundancia, tremenda riqueza. Pero lo más valioso que tuvo Job en su vida fue, ahora dice: yo había oído a Dios. Creía que sabía de Dios, pero ahora mis ojos lo ven. A veces la prueba tiene que venir tan destructiva y tan dura y tan fuerte, pero nos deja viendo a Dios cara a cara. Hermano, la vida cristiana tiene esa bellísima virtud de transformarnos, cambiarnos. Pero cuando la gloria de Dios se nos aparta, paramos, volvemos la vida cristiana en formalismo. Volvemos la fe en el Señor en una religión como la tienen muchos religiosos de esta tierra. Hermano, perdemos el dominio de Dios sobre nuestra vida. Perdemos la gracia de Dios sobre nuestra vida. Entonces también el amor de Dios se va de nosotros. Perdemos el amor de Dios. Ya vivimos mecánicamente, ya no invertimos en lo espiritual, ya no nos esforzamos por lo espiritual. Creemos que ahora pues es que cada quien hace como puede y yo no puedo, y el pastor sabe que yo no doy más y que estoy ocupado y yo no puedo hacer tal y tal inversión o tal y tal cosa porque yo estoy ocupado acá. Y hermano, la gente así no tiene el poder de Dios sobre su vida. Oh hermano, el arca del pacto significa la mano de Dios sobre tu hogar. Significa la palabra de Dios hablándole a tu hogar. 3 meses bastaron. 3 meses bastaron para que David, expectante ahí, viendo, observando, a ver cuándo Obed-edom cae muerto, a ver cuándo se mueren sus hijos, a ver qué pasa con ellos, los va a destruir Dios, ¿verdad? Pero de repente David, dice la Biblia, estoy en 2 de Samuel, lo perdí, pero vamos allá, 2 de Samuel 6, por favor. 2 de Samuel 6, versículo 12, ve que es tremenda noticia. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido a la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó. ¿Cómo lo llevó? Con alegría. Ya no había temor en David, ahora tenía alegría en su corazón. Y llevó el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Dice uno, 6 pasos y un sacrificio. ¿Sabes por qué 6? Porque el 6 es el número del hombre. El hombre fue hecho el día 6. Dios descansó el día 7. Por eso en Apocalipsis tú puedes ver 7 iglesias, 7 ángeles, 7 candeleros. El número 7 significa perfección. Entonces David, sabiendo que él es hombre y sabiendo que él es débil, dijo: bueno, yo y mi gente daremos 6 pasos, nos vamos a detener y mataremos un sacrificio para la gloria de Dios. David no iba como antes, bailando con pandero allá, bien feliz, quitaba la pena. Al cabo Dios todo lo acepta y Dios todo se agrada. No. Ahora había tomado las cosas de Dios en serio. ¿Me explico, hermano? Ya no eran cualquier grito y alabanza y sombrerazo. No. Ahora 6 pasos. Nada más 6. Oiga, qué exagerado David, ¿no es cierto? Hasta eso nos habla del respeto y el honor que nos merece la presencia de Dios en nuestra casa. Para que no hagamos un culto familiar,
porque queremos ser más agradables, más cool, más suave y hacerlo de una manera irreverente. Tengamos cuidado, hermano, porque David lo entendió, y un sacrificio cada 6 pasos y otro 6 pasos y otro 6 pasos y otro. A mí me sorprende cuando leo el pasaje de Salomón cuando inauguró el templo y dice que sacrificó 1000 holocaustos. Dice uno, pues ¿cuánta sangre? Hay muchos hombres que ven tan exageradas las cosas de Dios. Como tu hermana, como tu hermano, que te pregunta, oye hermana, oye hermano, ¿y mi sobrina ya tiene novio? No, es que vamos a la iglesia. ¡Qué exagerado! ¡Déjalo! ¿Tú cómo andabas? Así te dicen. Y nos juzgan por la manera en que decidimos guiar a nuestra familia. Hermano mío, Dios permitió a David cambiar las cosas, traer el arca de Dios a su casa, y decidió acercar su familia a la casa de Dios y traer la presencia de Dios en su familia. Y ahora Dios estaba ahí en medio, allí en la sala de su casa. Ahora qué importante era ver lo que se transmitía en el entretenimiento, lo que se platicaba, lo que se decía, lo que se comentaba. Todo alrededor debía ser diferente, porque Dios estaba allí en la sala de su casa. ¿Cómo cambian las cosas cuando sentimos que Dios está con nosotros? ¿Cómo hace falta en las familias un líder? Un líder que decida estorbar su familia. El juicio de Dios para Elí es este. No te leo el pasaje por el tiempo, pero Dios le dijo a Elí así, o Dios dijo de Elí así, que los hijos de Elí han blasfemado el nombre de Jehová y Elí no los ha estorbado. Elí no participó, pero Elí murió porque los hijos blasfemaron y Elí no les estorbó. No les estorbó. Hace falta una mami que diga, hijo, vas a hacer tal cosa sobre mi cadáver. ¿Cómo hace falta un cambio en nuestra vida como líderes de la casa? ¿Cómo hace falta un cambio y entender que si Dios va a estar con nosotros, tenemos que tomar el rumbo de Dios, tomar el lado de Dios y ser parte de aquellos que están con Dios? Cuando Dios cambió a Jacob, Jacob significa engañador, mentiroso, embustero, suplantador, todo lo que tú quieras de engaño. Eso significa Jacob. Aquí hay Jacob, perdóname hermano, perdón que decirlo. No es personal, Dios ya te cambió a ti también. Pero Dios le puso de nombre Israel. Israel significa el que pelea con Dios. Pero no es el que pelea contra Dios, es el que pelea junto con Dios. No puedes pelear contra Dios, pero puedes pelear junto con Dios. Tus hijos necesitan ver que tú estás del lado de Dios, hermano. Necesitas estar del lado de Dios por amor a ellos. Por amor a ellos, para que sean felices y vivan vidas victoriosas y vidas hermosas. ¿Cómo hace falta líderes, padres de familia, que amen a sus hijos de verdad? Que amen a sus hijos en serio. ¿Qué pensarías de una madre que el hijo está ardiendo en fiebre, tiene infección? La doctora o el doctor dice, debe ponerle una inyección, ¿verdad? Porque esa inyección es un antibiótico y le va a ayudar a vencer este asunto. Y el niño voltea y llora y dice, no quiero la jeringa. ¿Y qué piensas de la mamá que dice, ay no, mi hijo, pobrecito? No, las mamás son las más salvajes del hogar cuando son esas cosas. El papá anda ahí llorando, no sabe ni qué hacer. La mamá le agarra el pie, se lo dobla para atrás y vámonos, la nacha, vámonos, se acabó. Qué llanto ni qué nada. ¿Por qué? Porque sabes que le hace falta. ¿Sí o no, mamá? ¿Por qué nos da miedo en lo espiritual? ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué nos da miedo decirle, mire, mijo, córtese ese greñero? ¿Por qué nos da miedo?
¿Por qué nos da miedo? Quítese ese arete de aquí. ¿Por qué se puso eso usted? ¿Por qué nos da miedo cortar una amistad? Cortar un noviazgo. ¿Por qué nos da miedo quitar un teléfono que está corrompiendo a nuestros hijos, hermanos míos? ¿Por qué nos da miedo? Porque no estamos del lado de Dios. Estamos del lado de los hijos. No queremos que sufran, no queremos que batallen, no queremos que lloren, no queremos que nos vean mal, no queremos que nos critiquen, que nos juzguen. Pero si queremos el arca de Dios en nuestra casa, tenemos que actuar como Dios quiere. Y tenemos que amarlos de verdad. Y tenemos que caminar con Dios nosotros, amados líderes de familia, nosotros, amados padres, amadas mamitas, necesitamos caminar con Dios nosotros. Busquemos la Biblia, busquemos la oración, tengamos temor de Dios, hagamos devoción al Señor, que nuestros hijos nos vean delante, hermano, por favor, por el bien de nuestro hogar. Un día Dios le dijo a Gedeón que fuera a derrumbar la estatua que su padre había hecho. Y fue y tomó gente a su lado y fue y derribó las estatuas. Tenía dos su padre allí y los hombres de la ciudad fueron con él. Le dijeron: saca a tu hijo que lo vamos a matar, porque destruyó la adoración que teníamos. Y qué hermosa es la actitud del papá. El papá había hecho las estatuas, pero el papá ahora entendió el corazón del hijo, el valor del hijo, la decisión del hijo, la autoridad del hijo. Y el papá dijo así: si Baal es Dios, que contienda Baal, pero aquí nadie va a tocar a mi hijo. Yo creo que a ese hombre se le cayó toda la vergüenza que traía, los errores de su corazón, todos los recuerdos, y dijo: ¿qué estoy haciendo? Arruinando el corazón de mis hijos. ¿Qué ando haciendo yo viviendo fríamente? Si yo conozco a Dios, yo sé quién es Jehová, yo sé quién es mi Dios, yo sé lo poderoso que Él es, yo sé lo capaz que Él es. ¿Y por qué estoy viviendo a medias la vida cristiana? Y tuvo que ser el hijo, Gedeón, el que tomó la decisión y dijo: yo voy a cambiar las cosas. Y el padre ahora se le une y dice: si Baal es Dios, que pelee Baal, que contienda Baal, pero aquí nadie va a tocar a mi hijo. Y se puso del lado de su propio hijo. Yo me imagino, hermano, y termino con esto, cuando llega David a la casa de Obed-Edom. Obed, vengo por el arca de Jehová, me la voy a llevar. Hermano, quiera Dios que nunca nadie nos pueda arrebatar la presencia de Dios en nuestra casa. Que nadie nos quite eso. Que nadie nos quite eso. Si el arca era un objeto, David podía llevársela porque él debía administrarla. Sabemos bien que debía ir al templo donde debía de estar. Pero aunque Pablo estaba preso y Pablo no podía ir a la iglesia, al templo, pero allá en lo profundo de la cárcel de Filipos, Pablo y los suyos cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La palabra de Dios no está presa. Nadie te puede arrebatar tu fe en el Señor, ni tu relación personal con Dios. Hermano, tú eres padre de familia, madre de familia. Nadie puede cambiar el rumbo que tu familia ha tomado para las cosas de Dios. Nadie. Nadie debe interferir en tu vida. Nadie debe cambiar el corazón de tus hijos. Nadie te puede robar la fe. Cuando a Obed-Edom le dijeron: el arca se va a ir, ya me imagino, ¿verdad? Oh, no, el arca no se puede ir, el arca es lo que me ha bendecido, es lo que está a mi lado, es lo que Dios ha hecho conmigo, es lo que me ha hecho grande. Pero créeme, amado hermano, Dios está en todas partes. Obed-Edom podía seguir siendo un hombre fiel, y no dudo que Dios siguió trabajando en su vida constantemente, como lo ha hecho en muchos de nosotros. Hermano, lleva a Dios a tu hogar. Haz que la Biblia brille en tu casa. Ponla como una ley en tu corazón, en tu mente y en tu práctica. Y dile a tu familia: vamos a caminar con Dios. Familia, vamos a caminar con Dios. Recuerdo una historia leve, nada más para recordar y terminar. Jacob había vuelto
Venía de la tierra donde había encontrado a Raquel y a Lea. Traía ya a sus hijos. Sus 11 hijos venían ya con él. Él venía a encontrar a Esaú, el enemigo, ¿verdad? Su mismo hermano que lo quería matar. Y en el camino encontró una destrucción tremenda. Dina, su hija, la única mujer que se menciona entre la línea de los 12, se había ido al mundo, había amado el mundo, se había metido y se había acostado con un hombre del mundo. Y ahí hubo una derrota terrible, porque los hijos de Jacob fueron y mataron a muchos varones por causa de la ofensa que habían hecho con Dina. Jacob estaba destrozado, Jacob estaba arruinado. El que oiga esto que pasó, me van a matar, porque no tengo mucha gente, muchos hombres, solamente mis hijos. Pero Dios le dijo: sube a Betel y conságrate. Ve y conságrate. Saca a los dioses ajenos. Haz altar al Dios que te salvó. Y refúgiate en tu Dios. Y él fue a Betel y hizo un lugar allí, dice la Biblia, un altar, y le llamó al altar el Betel, le llamó. El Betel significa el Dios de la casa de Dios. Parece trabalenguas, pero no lo es, tiene mucho sentido. Porque venimos al templo de Dios, pero venimos a buscar al Dios del templo de Dios. Este lugar es maravilloso, pero no sería nada sin la presencia de Dios, ¿verdad, hermano? Pero Dios está aquí, entonces este lugar se llama el Betel. El lugar, el Dios de la casa de Dios. Y eso nadie te lo puede quitar. Si Dios está en tu hogar, en tu corazón y en tu vida, haz lo que brille, que gobierne y que dirija tu familia. Y créeme, no solamente Dios te va a bendecir 3 meses, te va a bendecir toda la vida, hasta el día que te lleve a la gloria. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que es maravilla refugiarnos en ella. Gracias por hablarnos esta noche. Es maravilloso saber que aquí hay familias que van a tomar rumbos diferentes. Es hermoso saber que aquí hay varones que van a decidir tomar un liderazgo fuerte para caminar con Dios. Gracias por hablarnos. Gracias por este lugar donde sabemos que tú estás aquí. Gracias por el siervo de este lugar, porque en su sencillez de corazón tú le has querido usar y hacerle un hombre grande entre nosotros. Te damos la gloria y la honra, porque solo tú eres digno. Te amamos, mi Señor. Gracias por tu presencia en nuestra vida. En el nombre de Cristo oramos. Amén.